Hablamos el otro día con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, con el doctor Alberto Martínez Simón, sobre el registro unificado nacional. Es un tema que hace rato ya se tuvo que haber implementado. Imagínate, Paraguay hoy tiene grado de inversión. Todo lo que la burocracia tranca. Yo recuerdo que nosotros fuimos víctimas, yo en particular digo por tema de venta de propiedades, porque el registro no me respondía a tiempo, terminás perdiendo dinero, te cuesta un montón. Con esto, que se da a partir de un consenso, ¿qué es lo que básicamente va a permitir? Yo entiendo conceptualmente, pero nos gustaría que nos explique primero lo que va a significar esto y después hacer otras valoraciones, porque me parece que este es el único país donde tenemos más tierras en los papeles por las superposiciones que físicamente. Aclaremos que es la unificación del registro y el catastro. El catastro también, ¿verdad? Mira, yo creo que es muy importante poner sobre el tapete este proyecto de ley, así que estoy muy contento de estar con ustedes esta noche. Hace poco decía un amigo, medio en broma, medio en serio, Paraguay es el único país que crece en territorio todos los años, sí, ¿verdad? Que crece 300.000 hectáreas por año, porque tenemos un gravísimo problema en materia de titulación de tierras y de superposición de títulos. Yo recuerdo, antes de asumir el gobierno, estábamos haciendo en el periodo de transición reuniones ya con los ministros, equipos de trabajo, para ir viendo las cosas que íbamos a plantear con urgencia. Y recuerdo que el ministro de Industria me dijo, hacemos una lista de las 10 leyes que faltan en Paraguay para que Paraguay sea realmente atractivo a las inversiones y para que vengan las inversiones grandes a Paraguay. Y le dije, Paraguay, su marco normativo está espectacular, es excelente, es súper moderno. Acá tenemos un solo gran problema a la hora de la seguridad jurídica, que es el registro de la propiedad. No hay ninguna duda, si uno lee cualquier manual de ciencia política o economía moderna, hablo de Douglas North, del Gran Premio Nobel de Economía, del famoso libro de Robinson y Acemoglu, ¿Por qué fracasan los países?, etcétera, etcétera. El indicador número 1 para crecimiento económico y para la inversión, no solo extranjera, inversión paraguaya, que para mí es la más importante, de gente de Paraguay que no invierte, que ahorra, que manda su plata afuera, es la seguridad jurídica. No hay ninguna duda, eso ya no vamos a inventar nosotros la rueda. ¿Y qué seguridad jurídica vos podés tener cuando vos tenés un caso? Por ejemplo, a mí me tocó un caso profesional como abogado, en donde era una propiedad en el Chaco, era un edificio de 4 pisos, porque la propiedad tenía 4 títulos superpuestos, INDER, municipalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué seguridad jurídica vos podés tener cuando ni siquiera sabes quién es el verdadero propietario de la tierra? Mucha gente hoy en día está sentado sobre un inmueble, o tiene una quinta o qué sé yo, convencido que él es el dueño, y de repente el día que aparezca o que haya un problema va a surgir que hay 1 o 2 o 3 vecinos que reclaman esa porción. Entonces, no hay ninguna duda que esto era un área que había que atacar. El presidente Peña nos encargó a mí, a la asesoría jurídica, y ahí nosotros hicimos un trabajo de acercamiento con la Corte Suprema de Justicia, porque una parte del registro está en la Corte Suprema, y empezamos a hacer un trabajo para traer a tierra, valga la redundancia, este proyecto largamente acariciado de reformar los registros públicos. El proyecto Jorge Pipo Audiencia tiene 2 grandes objetivos. Por un lado, el objetivo que les acabo de decir, dar por fin, después de años, los primeros proyectos de reforma del registro van de más de 20 años atrás, dar seguridad jurídica en materia de propiedad en nuestro país, saber quién es el dueño y, sobre todo, parar esa bola de nieve que está existiendo de que estamos creciendo 300.000 hectáreas todos los años. Hay cálculos, no hay información oficial justamente porque el registro público no está unificado, pero hay cálculos de alguna persona que hay 300.000 kilómetros cuadrados de tierra superpuesta, de un país que tiene 400.000 kilómetros cuadrados. Imagínense, una barbaridad. Hay un país más. Supongamos que no es 300.000, sumado de 100.000. Es una locura, es una barbaridad. Entonces, el primer objetivo es ese, ¿verdad? Tomar el toro por la asta, detener por un lado
que pare ese esquema de tierras superpuestas y ir depurando el sistema. Ahí se tuvo que tomar una decisión de política, digamos, legislativa, que es dónde se va a ir el nuevo registro unificado. Porque como bien dijiste, Jorge, interrúmpame nomás porque saben que, que yo hablo mucho. Como bien dijo Jorge, acá en este proyecto se están unificando 3 periodos, ahora voy a ir a eso. Entonces, ahora voy al segundo punto, perdón, me quedé colgado. El primer punto era dar seguridad, parar la sangría esa y ir depurando el sistema. Y el segundo punto era modernizar y volver más eficiente al aparato burocrático. Ustedes saben que desde que antes de que arrancó el gobierno, la idea del presidente Santiago Peña era volverle al Estado menos burocrático, más eficiente para que pueda servir mejor a la comunidad, a los ciudadanos. Y unificar aquellas instituciones que están trabajando en forma duplicada o triplicada incluso, y que eso genera las famosas asimetrías, que son los lugares en donde se producen la corrupción, los canales paralelos, etcétera. Fruto de eso salió la unificación de aduana con tributación, los resultados hoy, los goles cantan. Fruto de eso también salió la unificación de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Técnica de Planificación del Ministerio de Hacienda en el Ministerio de Economía, y este es el tercer proyecto que viene un poco a hacer esa segunda pata que le decía, que es modernizar y volver más eficiente al Estado. Acá se están unificando en un solo cuerpo 3 instituciones. El registro público, que está en la Corte Suprema, la Dirección de Catastro, que está en el Ministerio de Economía, y el Departamento de Geodesia, que está en el Ministerio de Obras Públicas. 3 instituciones, 3 procedimientos, y que históricamente el problema para el ciudadano es: vos te vas a Catastro, metes ahí, tenés que hacer todo un procedimiento, salís, te vas al registro, te dice, no, hay un problema de Catastro. Volvés a Catastro, te dice, no, ahora hay un problema de Geodesia, te vas a Geodesia. Ese vía crucis lo vivimos los paraguayos y es terrible, y además genera un espacio precisamente para la falta de transparencia y de corrupción. Lo que hace este proyecto entonces es, sigue esa línea de ir modernizando, volviendo más eficiente al Estado, y unifica estas 3 direcciones. Y ahí vuelvo al punto que le decía antes. Ahí se tomó una decisión de política legislativa. ¿Dónde ponemos este nuevo monstruo, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque es una institución importante y grande? Y una teoría era, vamos a hacer dentro del Poder Ejecutivo. Otra teoría es, no, vamos a dejarlo como un ente autárquico nuevo, más o menos como es la DNIT o como es la ANDE. Y una tercera opción era dejarlo en el Poder Judicial y unificar todo en el Poder Judicial. Por una cuestión de tradición, porque el Poder Judicial tradicionalmente tiene en Paraguay el registro público a su cargo, y también como un voto de confianza al Poder Judicial de decirle, ustedes se van a hacer cargo, se tomó esa decisión de mover todo y unificar dentro del Poder Judicial, lo que genera a su vez una buena sinergia, porque finalmente las disputas van a terminar también en el Poder Judicial. La disputa me refiero sobre quién es el propietario finalmente de la tierra. Así que, un poco para resumir... Ese punto donde terminaste, te iba a preguntar yo, porque es histórico y probablemente muchas veces no se hizo porque el Ejecutivo no quería ceder su cocue ahí de su negocio a lo mejor y el gesto del Ejecutivo, es decirle, con tal de solucionar, lleven ustedes, salomónicamente hablando ahí, es muy importante. O sea, habla de un interés real y genuino del Ejecutivo de solucionar y no de quedarse con el negocio, entre comillas, sino decir, nosotros no nos interesa esto, quién se queda, queremos solucionar. Es un mensaje muy claro. Es un mensaje a la ciudadanía mismo, decirle, acá el Ejecutivo, por primera vez, un presidente dice, no importa quién se quede con tal de que funcione. Y eso no se ve normalmente, nunca se vio normalmente. Y yo creo que siempre fue el problema ese, por eso no se solucionaba. Y muchas cosas no se solucionan por esa. Pues si quién va a manejar, no, vos, yo. El mismo tema de la famosa, las pulseras para los presos, ¿verdad? No, vos manejás, no manejo yo, manejo yo. Y no, al final nadie maneja nada. Y ahora el gesto que tiene el Ejecutivo es decir, de ceder ustedes, Poder Judicial, que ni siquiera son afines a nosotros, o sea, no es que nosotros nombramos a otros 9 ministros, ¿verdad? Entonces, ese es un gesto importante y llama la atención, ¿verdad? Positivamente. Y vos sabés que ahí dijiste algo brillante, Pipo, que es
Este proyecto nunca salió, la principal razón, no es la única, ¿verdad? Pero la principal razón era precisamente ese cuello de botella, que era sacarle al Poder Judicial, llevar a otro lado. Entonces ahí efectivamente el presidente tomó una decisión política muy importante de ceder espacio, ceder poder, no es poca cosa, ¿verdad? El poder sobre la tierra, finalmente la tierra es el bien más valioso, el más precioso, digamos, que hay. Ese gesto fue el que destrancó y el que llevó adelante el proceso, y ahí también tengo que destacar el liderazgo del doctor Martínez Simón, de todas las cortes, pero el doctor Martínez Simón es el ministro que estuvo encargado de llevar adelante el proyecto y también haciendo concesiones de parte del Poder Judicial para que llegue. Y este proyecto de ley se presentó, y esto puedo decir que en algo histórico, es la primera que sucede, 2 poderes del Estado firman en forma conjunta un proyecto de ley. Eso nos confirmaron en el Senado, nunca pasó hasta hoy. Eso quiere decir que falta un solo poder, ¿verdad?, que es el poder legislativo. Y hasta ahora tuvimos varias reuniones en las comisiones y por supuesto que hay preguntas, hay cuestionamientos, cómo no van a ver, pero yo creo que fueron muy positivas y hay un compromiso muy fuerte del poder legislativo de sacar este proyecto de ley y esto tengo que hacer una aclaración a la ciudadanía, esto no es magia, no quiere decir que cuando se apruebe este proyecto de ley se terminaron todos los problemas, no. El problema que sí va a parar, lo que ya no va a haber más a partir de que se promulgue esta ley, ya no van a haber nuevas superposiciones. Pero después el sistema se va a ir depurando. Claro, porque ahí hay una cuestión que hablábamos también el otro día con el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Cuando tenemos superposiciones, ¿dónde se van a dirimir quién tiene la razón? Se va a dirimir en el Poder Judicial. Y ahí había otra discusión, Jorge, otra discusión que es seguir el modelo, por ejemplo, peruano, que funcionó, pero costó, y lo hizo Fujimori, o sea, un presidente barra dictador, que era que todas las discusiones sobre quién va a ser propietario las defina este ente autárquico, digamos, este órgano administrativo. Pero yo, en las discusiones, cuando se redactaba el proyecto, le decíamos, imagínate lo que es darle en Paraguay a una sola persona ese poder de definir 3 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas, quiénes son los dueños. Entonces, la tradición paraguaya es que ese problema tradicionalmente se resuelve en el Poder Judicial. Y hace poco me decía un colega de ustedes, bueno, pues el Poder Judicial tiene, bueno, tampoco podemos resolver todos los problemas del país en un solo proyecto, ¿verdad? Ciertamente es mejor que, como dice la Constitución, uno pierda o gane su propiedad solamente por 2 razones, por una ley de expropiación o por una sentencia judicial. Ahí hay otra cuestión, nosotros, o sea, a mí me tocó hablar la semana pasada, cuando después de la presentación de esto, y me llamó la atención porque me dice una persona, una escribana, integrante del Colegio Escribano del Paraguay, que ellos no tuvieron participación en esto. Y yo le dije, ¿cómo no tuvieron participación? No nos llamaron. Y ahí entiendo la instancia natural del debate de un proyecto del Poder Legislativo, donde supongo yo que van a ser las audiencias públicas, y ahí creo... Y ahí tengo una primicia sí, sobre el punto. Esta tarde, el jueves, estuve hablando con gente del Colegio Escribano justamente y le dije, miren, por una cuestión de los tiempos políticos, ¿verdad?, que son, este proyecto se presentó, pero eso no quiere decir que nosotros no le tengamos en cuenta, y vamos a tener una reunión el lunes y todas las reuniones que falten, donde ellos van a traer todos sus comentarios de objeción de los escribanos y nosotros vamos a plantear en el Congreso todos los cambios que sean necesarios. Porque tienen objeción, o sea, tienen algunas observaciones, porque son los que más sintieron este descalabro en el día a día. Son los escribanos los que están ahí en el día a día. Lo que pasa es que ellos tienen, como vos bien decías, el día a día, ¿verdad? Entonces, de repente hay una desilusión de ellos, había una esperanza en algunos sectores de que iba a haber un nuevo ente y no iba a ser la misma dirección actual del registro público, pero yo estoy convencido porque nosotros tenemos una enorme apertura que vamos a llegar a buen puerto y vamos a poder introducir en el Congreso los cambios, las sugerencias que ellos hagan, que según me dijeron no son cambios así, digamos, generales, sino son puntuales. Operativamente, procedimentales más bien, porque yo no entendí mucho la cuestión de fondo, pero sí cuestiones técnicas que hacen a la operativa de los escribanos, ¿verdad? Justamente para simplificar todo, ¿verdad? Acá por una cuestión de ganar tiempo. Acá lo que no se puede más hacer es, Jorge, decir nosotros somos grado de inversión. Claro. Y después viene un empresario extranjero y dice, ¿por qué tarda 4 o 5 meses para transferir? ¿O por qué lo que compré que me garantizaron que era mío resulta que no es mío, está invadido por no sé quién? Eso es lo que hay que
gracias por la pregunta, Jorge. Eso es lo que hay que meterse el chip en la cabeza. Nosotros ahora, con el grado de inversión, ya no estamos más compitiendo contra los países de África subsahariana, ¿verdad? Estamos compitiendo con Chile en Sudamérica, con México, estamos compitiendo con países, ¿por qué no?, europeos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, cuando vos jugás en primera, preguntarle a Julio Enciso si es igual jugar acá en el campeonato acá que allá. Contra Guaraní, que no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, contra Guaraní es muy difícil, ¿verdad? Pero fuera de broma, va a subir la lupa y nosotros tenemos que ponernos en forma. Acá el tema también es, lo que se quejaban siempre, el tema de los fondos para modernizar, eso también va a llevar su tiempo. Actualizar, modernizar, poner en condiciones para que eso sea todo digitalizado, fácil de acceder, seguro. O sea, el mismo escribano que vos te vayas a hacer una transferencia pueda en el instante tener no tenga que estar haciendo un proceso. Ahí hay dos puntos, Pipo, si me dejas, me apasiona nomás el tema, por eso que les interrumpo y les pido disculpas. Ahí hay dos puntos muy importantes. El primero, esto no supone ningún costo adicional para el ciudadano. Es decir, no van a haber costos, sino que al contrario, a la larga el procedimiento se va a reducir. En segundo lugar, en la ley se prevé expresamente la necesidad de inversión en tecnología para modernizar el registro. Y el presidente de la República tiene un compromiso firme con el Poder Judicial de decirle, acá no se va a retasear ningún guaraní, al contrario. Tráiganos todos los pedidos que se tengan que hacer para modernizar el registro y nosotros vamos a atenderlo. Así que el doctor Martínez Simón un poco nos hizo soñar cuando nos dijo que él cree que con este nuevo proyecto se va a llegar a un registro que opere 24 horas al día, 7 días por semana, y eso va a ser un golazo de media cancha. Dejamos de lado RUM, nos metemos al tema de ley anticorrupción. Tiene varios enfoques esto, porque el otro día cuando hablamos, yo vi recién, entendí, Secretaría Nacional Anticorrupción desaparece, absorbe la Contraloría General de la República, pero no se reduce solamente en la Contraloría, es más amplio esto. Claro que es más amplio. Lo que me preguntaba Jorge para la audiencia es, presentamos un segundo proyecto de ley esta semana que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y la transparencia. Y acá cuento un par de cosas, porque al asumir el presidente hace un año, la primera semana de agosto, que él asumió el 15 de agosto, él hizo dos cosas que llamaron mucho la atención y generaron argelerías en ciertos sectores, ¿verdad? La primera, él dijo que la Secretaría Anticorrupción no servía para nada y que había que eliminarla. Y todo el mundo interpretó eso como, el presidente Peña quiere ser corrupto, por eso va a eliminar la Secretaría Anticorrupción. Lo que se interpretó como un avance en su momento cuando se crea eso era un retroceso, se leyó como un retroceso, eliminar la Secretaría Anticorrupción. Y lo segundo, él convocó a una cumbre de poderes el primer fin de semana de asumir, donde tuvieron el presidente de la Corte, el presidente del Congreso, el Contralor General de la República y el Fiscal General del Estado. Y entonces dijo, se están mandando señales contradictorias. No, al contrario. ¿Qué es lo que el presidente Peña plantea? Las cuestiones como la corrupción, que son problemas profundos, endémicos e universales, porque no son exclusivas para paraguayidades exclusivas, sino que hay en todo el mundo, no se enfrentan con uno o dos titulares de prensa o lo que sea. Tiene que ser fruto de un enfoque sistémico e integrado y armónico de todas las instituciones. Porque el problema para hoy siempre es que una institución hace algo, la otra hace otra cosa, la otra hace otra cosa y nunca se ponen de acuerdo. Fruto de esa cumbre de poderes se firmó la Estrategia Nacional Anticorrupción. Y en uno de los puntos de la Estrategia Nacional Anticorrupción justamente estaba lo de la Secretaría Anticorrupción. Y ahí el Contralor General, Camilo Benítez, dijo, en ningún país del mundo se recomienda que el órgano anticorrupción esté dentro de otro poder. Porque obviamente si yo soy presidente y le nombro a un secretario anticorrupción, y soy un presidente bandido, vamos a decir así, obviamente el secretario, que es mi subalterno, no va a venir a denunciarme a mí. Y después se sienta con los otros ministros y le tiene que denunciar a su colega. Es bastante... Sentido común. Entonces la Secretaría Anticorrupción tuvo 12, 13 años y no tiene ni un gol, ¿verdad? No tiene ni un gol en su haber, al contrario, se usó en determinado momento como un mecanismo de persecución política. Entonces, hoy en día se presenta este proyecto, que lo que hace este proyecto es, lo que era Secretaría Anticorrupción, todos los funcionarios del equipo va a la Contraloría y es la Contraloría General, que es un órgano con rango constitucional,
un órgano que ya tiene 30 años de existencia, que tiene muchos funcionarios, que tiene expertise, y tercero, tiene autonomía e independencia, porque el Contralor no lo nombró Santiago Peña, ¿verdad? Se nombra en un proceso complejo de designación. Ese órgano es el que se va a encargar de implementar y ejecutar todo lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción. Y además, como bien lo adelantaba Jorge, también crea un consejo, crea dos cosas que son interesantes y que la audiencia tiene que conocer. En primer lugar, así como en cada ministerio, en cada secretaría, en cada ente autárquico, hay una unidad operativa de contratación, o UOC, que se encarga de coordinar con la DNSP todo lo que tiene que ver con la contratación. Ahora se crea una UTA, que es una unidad, digo bien, de transparencia y anticorrupción. Y los funcionarios que estén ahí van a estar en contacto permanente con la Contraloría y siendo una especie de buchón, en el buen sentido de la palabra. Asunto interno. Asunto interno en cada ministerio, en cada secretaría. Y recibiendo la denuncia y trabajando en coordinación con la Contraloría. Y en segundo lugar se crea un Consejo Nacional Anticorrupción para darle continuidad, y ahí van a estar los tres poderes del Estado, la Contraloría y la Fiscalía. Y ese consejo, que va a estar coordinado por la Contraloría, tiene que ir implementando y bajando las distintas políticas para ir enfrentando este problema que tanto a todos nos preocupa, que es la corrupción. Acá hay un mensaje claro también, creo que en las dos leyes que citas, está cediendo el Ejecutivo dos potestades claves que si hubiera intención de hacer mal las cosas no la hubiera cedido. O sea, claramente estás entregándole a ustedes, mira, me estoy poniendo en manos de un órgano, ¿cómo decir?, independiente, que me pueda hacer pelota a mí o a mi ministro, ¿verdad? O a mis directores de ente, sin problema, y yo no me responde a mí. Y le estoy entregando también el tema del manejo de la tierra, nada más y nada menos, al Poder Judicial, que tampoco me responde a mí. O sea, el mensaje es claro, yo no tengo intenciones de tener sumar poder, sino al contrario, quiero que se hagan bien las cosas y quiero que se produzca más. O sea, es un mensaje muy claro, porque está cediendo dos lugares que si uno tuviera malas intenciones, reitero, ni en la vida cedería eso, en la vida. Es así mismo, Pipo, demuestra una madurez política, una buena voluntad. Y sobre todo lo que vos decís, ¿verdad? Porque es mucho más fácil, no, voy a dejar nomás hacer nada acá a mi lado la Secretaría Anticorrupción y que las denuncias se blanqueen, todo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es un voto de confianza muy fuerte a ambas instituciones. El Poder Judicial va a enfrentar un enorme desafío con la implementación del Registro Unificado Nacional, y la Contraloría también enfrenta, yo lo vi, esto también es importante, el proyecto de ley del régimen de integridad y transparencia también se hizo con la Contraloría, siguiendo las mejores prácticas internacionales, y lo firmaron el presidente de la República y el Contralor General de la República. Es decir, institucionalmente, claro, en el día a día a la gente le choca más, qué sé yo, una noticia bombástica, una imputación penal, una cosa así. Pero estos dos proyectos de ley para mí simbólicamente significan mucho, porque son instituciones del Estado que históricamente cada uno trabajaba por su lado en compartiendo estancos, que están trabajando en conjunto. Y este lunes que viene, si Dios quiere, vamos a hacer un tercer proyecto de ley en conjunto. Le adelanto también la primicia, que tiene que ver con la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Y si me dan 2 segundos, le comento brevemente. Ustedes saben que Paraguay fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Córdoba, por este problema, que es un problema que a mucha gente le toca de cerca. Matrimonio, se divorcia, el divorcio conflictivo, problemático, uno de los esposos viaja con el hijo a otro país y le lleva al hijo. Y a partir de ahí para el otro esposo se vuelve casi imposible en tener contacto con su hijo. Y pasó con una persona que la señora creo que fue vía México o Canadá, una cosa así, y le llevó al hijo y le trajo a Paraguay, le trajo a Paraguay, y el extranjero nunca pudo tener contacto con su hijo, le demandó a Paraguay y le ganó. Y una de las cosas que dijo la Corte es que Paraguay no tenía una ley que regule esto y que le establezca canales al ciudadano para poder reclamar ante la justicia y decir, yo quiero, o por lo menos pelear, no que le dé la razón, pero pelear. Entonces se va a presentar un proyecto que se redactó en conjunto la Secretaría de la Niñez, el Ministerio de Niñez, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo,
donde se va a presentar al Congreso un proyecto que regula este procedimiento para lograr la restitución y que los padres tengan posibilidad, más allá del divorcio y la pelea del divorcio, que es un drama humano, te puedan verle a los hijos. Así que son 3 proyectos de ley que demuestran una madurez institucional en Paraguay que yo creo que es importante. Sobre todo los dos proyectos, primero los dos proyectos tienen que ver mucho con lo económico y cuando vas a hablar del tema de grado de inversión, también es un mensaje para los organismos internacionales que ven que el Ejecutivo tiene interés, uno, en la transparencia, por eso le cede a un tercero el control, su propio control que tenía en sus manos. O sea, vos le podías decir, no, inclusive nosotros somos tan transparentes que de hecho teníamos en nuestras manos la Secretaría de Producción y le entregamos a la Contraloría. Y 2, el tema de la tierra también, que era un eterno negociado, se lo entregamos al Poder Judicial. O sea, hay un mensaje también para el inversionista o para los organismos internacionales de que vos estás haciendo cosas que abren, que dan mensajes claros de cuál es la intención del gobierno, ¿verdad? Va en línea plenamente con la política. Ustedes saben que el ministro Peña estuvo en el Banco Central, en el directorio, fue ministro de Hacienda en su momento, y él tiene una trayectoria, un itinerario claro de institucionalización del país, porque él entiende que esa es la única vía. Yo creo que son súper mensajes para la comunidad internacional de que acá hay un país que está entrando a primera en las grandes ligas y que se está haciendo el training necesario para estar en las grandes ligas. Yo interpreto así, Pipo, al menos de mi parte. Para ir cerrando, lo otro que a mí me llamó la atención, cuando se presentan estos dos proyectos, a diferencia de otros proyectos, veo ya reacciones inmediatas, tapa de diarios, declaraciones muchas veces apresuradas de referentes de la oposición, que siempre sabemos que construyen su capital político tiroteando y sin hacer una discusión profunda. No hubo mayor reparo. Por lo menos yo no leí, no sé si, corregime si ustedes vieron. Yo creo que la mayoría no entendió. Ni en lo uno ni en lo otro. Ni el registro unificado nacional, ni tampoco sobre la ley anticorrupción. O sea, supongo yo que cuando vaya a la instancia natural del debate legislativo tendrán sus posiciones, ¿verdad? Pero parece nomás también eso, que hay como que un consenso y un entendimiento y una valoración, porque tampoco acá no podemos hablar lo que siempre instalan, superpoderes. Al contrario, copamiento. Copamiento, etcétera, etcétera. Totalmente lo contrario, eso que 2 veces estás puntualizando, ¿verdad? Se abre esto y se ve la opción de cuál es la institución o el poder del Estado que mejor puede manejar. Yo creo 2 cosas. Primero, no sé si puedo hacer una infidencia, pero tanto el Contralor como la Corte hasta se sorprendieron en su momento. Pues, como diciendo, ¿en serio no van a dar? ¿Verdad? Yo tuve ese tipo de reacciones, no sé, está bien que lo cuente, pero ¿en serio no van a dar? O sea, ¿en serio vamos a hacer la ley? Sí, en serio, a la pucha, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo creo que fruto de ese consenso y ese trabajo conjunto, las cosas se saben, Jorge, ¿verdad? Y en el Congreso la recepción ha sido extraordinaria en los 2 proyectos de ley, ¿verdad? Claro, siempre van a haber cuestionamientos puntuales, este artículo puede poner acá, este artículo puede poner allá, pero en ambos proyectos ha sido muy buena la recepción y nosotros estamos muy contentos y queremos seguir en esta senda, ¿verdad? Bueno, Roberto Hilo Moreno, te agradecemos tu tiempo, vamos a seguir en contacto. Ojalá que la clase política, el Parlamento, entienda la importancia de esto y se le imprima celeridad. Escuché al presidente del Congreso cuando presentaron lo del Registro Unificado Nacional. ¿Tiene cuánto? ¿Más de 200 artículos tiene? Más de 200 artículos. Más de 200 artículos y dice, vamos a dar tratamiento. Y una cosa, si me permitís, sí, porque quiero hacer un homenaje a algunas de las personas que trabajaron. Bueno, el doctor Martínez Simón, la directora Lourdes González, el doctor Giuseppe Fossati, una eminencia, la doctora María Mercedes Guillermini, que es otra eminencia, Manfredo Ramírez, que trabaja conmigo, un muchacho brillante. Ellos están a disposición, ellos ya se fueron 4 veces esta semana al Congreso y así van a seguir haciéndole hasta que salga la ley, ¿verdad? Y ahí te quería, vos que sos casi un colega, en Paraguay existe una mala praxis legislativa que es, al último artículo dice, deróganse todas las leyes contrarias. Yo quiero que lean esta ley del RUN, como detalladamente, artículo, inciso derogado, artículo derogado, un trabajo muy serio y estamos muy, muy satisfechos y ojalá que se apruebe. Se va a aprobar, si se aprueba rápido, porque tiene tratamiento de código. Sí.
Es así. Bueno, tenemos que hacer una pausa cortita a la vuelta. Va a estar con nosotros César Sosa, presidente del Consejo de Gobernadores, el gobernador del departamento de Guairá. Pausa, venimos enseguida. Bueno, querer una mejor combo, pagar la tesis, cambiar el celular o viajar por tu luna de miel. Para eso que tanto querés, estamos. Aprovecha y solicita tu préstamo en Basa con cuotas de 35.000 guaraníes por millón, con un desembolso mínimo de 5 millones y plazos hasta de 48 meses. Contactanos al WhatsApp 2021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, por Unicanal. Estos bocaditos, Pipo. Don Julián, por supuesto, tenemos empanaditos. Porque todo el mejor bocadito de Asunción y Lambaré y de toda la zona. En Don Julián, agradecerle, como siempre, presente acá. ¿Cuántas veces ya reforzamos esto? La tercera vez. Hoy le metimos duro, es la hora, papá. Espectacular. Bueno, está con nosotros César Sosa, presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay, gobernador del departamento de Guairá. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Pipo, un placer estar hoy acá, a toda la audiencia. Contento de poder estar. Bueno, hambre cero, dos cosas. Un mes se cumplieron, la semana pasada, de la implementación. Y después lo otro, este anuncio que hace Juan Ardizone, viceministro del MITIC, esta plataforma que están presentando, que va a permitir un sistema de control a esto que eternamente siempre hubo dudas acerca del manejo, gobernador. Así mismo, el 5 de agosto arrancamos este gran proyecto, Hambre Cero en 90 distritos, ¿verdad? 15 gobernaciones. Tuvimos la evaluación en la semana del CONAE con el presidente de la República. Estuvimos viendo, analizando. También el MITIC presentó la plataforma de control, ¿verdad? También la Contraloría lo hace la semana que viene. Así es que un proyecto bien controlado que se está llevando a cabo a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Ya preparando también los 173 distritos que faltan. Y bueno, contento realmente por la sonrisa de los niños y por sobre todo también por el gran movimiento económico que tiene este proyecto. Muchos pequeños productores vendiendo sus frutas, sus verduras, y realmente se está empezando a notar y se está viendo la mano del movimiento que hay en la economía local, ¿verdad? La evaluación general, si bien hubo algunas cuestiones que yo decía el otro día cuando hablamos, la parte operativa, ¿verdad? Por eso me pareció importante también arrancar no en un 100%, sino arrancar inicialmente en estos 90 distritos, y se van haciendo los ajustes en la parte operativa. Así mismo, se va viendo, se va analizando, realmente dar de comer a lo más valioso que tenemos las familias guaireñas. No es fácil, tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? A nivel país también, todas las familias paraguayas, creo que los niños, los chicos son lo más importante que uno tiene, y estamos con una gran responsabilidad, pero tenemos todas las herramientas para ir puliendo todo. Todo gran proyecto tiene dificultades, ¿verdad? Así es que estamos viendo todos los controles para que realmente semanalmente nosotros tengamos un informe de cómo se está desarrollando. También el informe de los padres de familia, de los directores, de los intendentes, de los concejales municipales de cada distrito es muy importante. Y bueno, yo creo que un trabajo en equipo, como siempre dice el presidente de la República, yendo al lugar de los problemas y buscando ese control de todos, es algo muy importante que va a lograr el éxito de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el principal problema que encontraron más en estos primeros meses, este primer mes de prueba, ¿verdad? Porque este fue el plan piloto para ir ajustando y llegar al año que viene 100% funcionando. En las gobernaciones, poco o nada todavía, no hubo ninguna denuncia específica, ¿verdad? Estuvimos analizando eso también con los colegas, pero visto que acá en Central, en Ipané creo que hubo problemas de las frutas, ¿verdad? Que se cambiaron, se tomaron medidas drásticas. Y bueno, lo mismo... Inclusive una multa hubo. Inclusive una multa casi de 500 millones de guaraníes. Así es. Y bueno, creo que eso va a estar siendo trasladado lo mismo en el caso que se falle en uno de los departamentos, ¿verdad? Pero hasta ahora una denuncia así puntual no existe, porque los padres, las directoras y todas las gobernaciones saben de que hay mucho ojo por este gran proyecto. Y nosotros necesitamos hacer bien, ¿verdad? Creo que... Y mismo ustedes que ya tienen experiencia, que ya vieron otros modelos,
encontraron algún ajuste que ustedes van a proponer para el año que viene, algún cambio, algo que ustedes hayan visto? Yo creo que hay mucho control, Pipo, en el sentido de que hay cantidad de alumnos, fotos de cada día, control de nutricionistas. Cada gobernación tiene su propia dirección de control, ¿verdad? Donde ellos visitan, está compuesta por nutricionistas, abogados, secretarios de educación, ¿verdad? Y se va analizando y se va viendo el día a día. Yo creo que en el caso de las ausencias de los niños es lo que hay que ver, cómo eso se maneja, se descuenta después, cómo hay que buscar un poco para poder buscar la eficiencia en eso, ¿verdad? Pero estamos convencidos de que buscando un control y transparentando, creo que vamos a llegar a buen puerto, y este proyecto hoy es un éxito. La cara de los niños... ¿Tuviste oportunidad de hablar con los padres, por ejemplo? A mí dijeron inclusive que en un lugar aumentó el presentismo con ese tema. Increíble. Nosotros en Guairá específicamente estuvimos controlando por una semana. Nadie faltó a la escuela, ¿verdad? Y eso es algo inédito, algo que la gente va contenta, los niños contentos, los padres mismos, por el ahorro también económico que tiene este gran proyecto. Imagínate, un niño es casi 300, 400 mil guaraníes. En 3 hijos son 1.200.000 que la familia se ahorra, ¿verdad? Entonces... y le está garantizando la calidad, entonces vieron y ya... Así mismo. Y el volumen de esto es demasiado grande. Y le decía el otro día a Tadeo Roja, el ministro de Desarrollo Social, estos problemas que se dieron, yo creo que también las empresas van entendiendo de que acá tienen que cumplir a rajatabla lo que ellos se han comprometido. Y cuando se dieron las primeras las denuncias, creo que una fue en Presidente Ayes, otra, como mencionaste, en Ipané, y se actuó rápidamente, incluso el presidente de la República hace un posteo en sus redes sociales. Eso le motiva a todo el mundo a hacer la denuncia, desde los padres, los directores, los profesores, etcétera, etcétera, porque se dan cuenta que hay respuesta. Anteriormente, en el sector privado también, y en el sector público, van probando un tire de afloje, ¿verdad? Hasta dónde funcionan los sistemas de control. En este caso, por lo menos, hay una reacción inmediata, entonces les exigen a las empresas el cumplimiento, y acá lo que se pretende no es solamente la cantidad, por lo menos eso es lo que siempre explica Tadeo Roja, el ministro, sino es la calidad de la alimentación. Con este gran proyecto, Jorge y Pipo, no hay excusa. Sí. Desde el día 1 hasta el último día del ciclo escolar se tiene que dar desayuno, almuerzo y merienda de primera, ¿verdad? Ya no existe, no hasta 70 días nomás, no hasta 90 días nomás. Inclusive algunos municipios daban a 40 días, ¿verdad? Y le decían a los padres, ya terminó el presupuesto. Hoy no hay excusa. Desde el día 1 hasta el último día, a partir del 2025, van a comer la totalidad de los chicos, ¿verdad? Hasta el 9º grado, en todo el territorio nacional, ¿verdad? Ya no hay excusa y tiene que ser comida de primera. Y ahí está el papel que va a cumplir las ACES, los directores, la Contraloría, ¿verdad? De poder verificar y atender todos esos casos en los diferentes puntos, ¿verdad? Puede haber problemas. Hoy veía una crítica, y respondió muy bien el ministro de Educación de la Federación de Estudiantes Secundarios. Decían, no llega a todos lados. Y le dijo, esto es un plan piloto. Se explicó 20, 30 veces que es un plan piloto. O sea, antes de criticar uno tiene que informarse. O sea, la única crítica que pudieron encontrar es ¿por qué no llega a todos lados? Y porque es un plan piloto, estamos haciendo primero en 60 instituciones, después vamos a ir a todo el país a partir. Inclusive el año que viene hay algunas que todavía no va a llegar el mismo sistema porque hay planes plurianuales. O sea, se explicó ni 20 veces eso. Yo me imaginé que lo primero que iba a saltar era eso. ¿Por qué no llega a todos lados? Ya, primero era oponerse al proyecto y ahora es ¿por qué no llega a todos lados el proyecto? Es muy gracioso. Aparte eso sumarle, ahora ya después critican la infraestructura. Primero se hace un proyecto donde se está aprobando y para el año que viene se le va a dar al 100% y como que no se encuentra nada, ahora se critica la infraestructura. Esto es algo que tiene un proceso. Claro. Primero se le da a todos los niños alimentos de primera calidad bajo un estricto control y luego se va por la mejoría en la infraestructura, ¿verdad? Cocina, depósitos, comedores, ¿verdad? Es un proceso que hay que ir viendo y la ciudadanía y la gente tiene que ir entendiendo eso, ¿verdad?
A excepción de la prensa opositora que no le gusta nada, pero ¿verdad? inclusive lo dijo, creo que el ministro también, el tema de los comedores. Algunos colegios tendrán comedores, otros comerán en las aulas, y uno ve, hasta en Japón comen en las aulas, Así o sea, no tiene nada de malo, como nada falta tener comedor. Imagínate tener 500 alumnos, es un comedor para 500 alumnos. El problema que infraestructura tener ahí, ¿para qué vas a gastar en eso si puedes comer en el aula? ¿Cuál es el problema de comer en el aula, verdad? O sea, ¿cuál sería el drama? Tener un buen aula, o entretener un buen aula y tener un comedor gigante para 500 que va a usar para almorzar una hora al día, no tiene lógica. Lo más importante de este gran proyecto, yo creo que no va a haber deserción escolar. Esa deserción va a terminar y bueno, se le va a cuidar a los niños desde chiquitos, ¿verdad? Y esto va a tener después sus frutos, ya no va a haber hipertensión, porque muchos chicos, si se les cuida desde el vamos, eso después produce mejor, ¿verdad? Así que creo que este proyecto donde le mire es algo increíble que el Paraguay, gracias al gobierno nacional, está consiguiendo. Y bueno, decirle a toda la gente que es un proceso, ¿verdad? Que estamos trabajando día a día, queremos la transparencia en lo máximo. Y bueno, hoy no hay excusa, hay que cumplir y hay que darle alimento de calidad a los niños. Saltando ya el tema hambre cero, a otro punto. Ya tuviste la reunión con tus pares, en tu condición de presidente del Consejo de Gobernadores. La semana pasada se presenta el presupuesto general de la Nación al Parlamento. ¿Cómo están ustedes en ese sentido en materia de presupuesto? ¿Hay algunos que piden más? ¿Cómo están administrando esta situación? Hay algunos ajustes que cada gobernador está preparando para presentar al Consejo, ¿verdad? Algunos en combustible, acuérdense que recibimos máquinas valor de $1.100.000 por gobernación, ya de Itaipú, ¿verdad? Por gestiones del Consejo y el presidente de la República, ¿verdad? Ver un poco el combustible para esas máquinas, ver un poco los operadores, ¿verdad? El sueldo también del personal de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y por sobre todo buscar un poco la déficit en infraestructura escolar. Yo creo que esa infraestructura escolar que debemos de cubrir, ¿verdad? En gran parte del 2025, nosotros necesitamos ir viendo punto por punto, gobernación por gobernación, algunas déficits en esa área, ¿verdad? Yo estoy convencido de que después del presidente de la República somos los gobernadores los que queremos hacer mejor nuestro trabajo porque somos administradores, ¿verdad? Y esa administración y esa gestión tiene que brillar con una transparencia, ¿verdad? Así es que creo que en cuanto al presupuesto, cada gobernación va a presentar algunas modificaciones en el rubro que ellos dispongan, ¿verdad? El tercer tema que teníamos también para preguntarte, lo de los cañeros. ¿Cuál es la posición hoy? Porque hay una intención de reglamentación lo que respecta a la producción para el tema de los biocombustibles. Ellos tienen un temor de que se priorice, dejando de lado la caña de azúcar, que se priorice el maíz. ¿Cómo está eso? Yo te pregunto porque sé que ahí en tu departamento se concentra la mayor cantidad de productores de caña de azúcar. La mayor cuenca cañera del Paraguay está en Guairá, más de 30.000 hectáreas de caña de azúcar. Y hoy estamos trabajando arduamente con ese sector, en el sentido de que la ley siempre existió. Hay una ley que dice que la caña de azúcar, el alcohol de caña de azúcar, debe de tener prioridad ante el alcohol de maíz. Eso es una ley que existe hace muchísimo. Lo que los cañeros piden hoy es que se reglamente esa ley. Y esa reglamentación que se vuelva ley, ¿verdad? Porque tienen miedo que ya no se cumpla. En el gobierno anterior no se cumplió, no se le hizo caso, y muchos cañeros se quedaron con caña en sus chacras. ¿Qué se quiere hacer hoy con este proyecto de ley? Dar prioridad a la ley de caña y también que se coseche toda esa caña con un mayor aumento en porcentaje de mezclas, del 27% al 32%, que en Brasil, que en Argentina, está al 35% la mezcla de alcohol, ¿verdad? Entonces vamos a tener mayor consumo con ese aumento de mezclas y que esa reglamentación realmente se cumpla, ¿verdad? Siempre va a ser el Ministerio de Industria y Comercio que dirija esa reglamentación, pero los cañeros lo que realmente quieren es que se cumpla esa ley,
¿verdad? Que existe hace mucho tiempo. Muchos te dicen, no, es una nueva ley. No es una nueva ley, es una ley que ya está, que se tiene que reglamentar para hacer cumplir. Esto le afecta no solamente a tu departamento, hay otro, no solamente Guairá. Guairá, Casapaca, Guazú, Paraguarí. Cuatro departamentos. Sí. Porque es cierto, en el gobierno anterior, en realidad no era, me decían a mí, este gobernador, no era un problema de la ley. La ley estaba. Sí. El problema es de quién aplicaba y ejercía el control de que efectivamente se agote la producción de los cañeros y una vez que se agote lo que ellos han producido, se recurra a lo otro. Ahí nomás no hubo control, entonces parece que hubo una avivada de algunos sectores empresariales con el guiño del gobierno anterior y le dejaron colgados a los productores, a los cañeros. Sí, la reglamentación, Jorge, de esta ley no va a perjudicar absolutamente a alcohol de otro derivado, ¿verdad? Que no sea de caña. No viene por ahí la mano. La idea es que esta caña de azúcar que no se puede almacenar, que no se puede exportar, se consuma, ¿verdad? Dando una prioridad en épocas de zafra, ¿verdad? Que la época de zafra es de junio a diciembre, ¿verdad? Algunos alargan hasta enero, otros empiezan finales de mayo, pero la idea es que a este sector tan noble que da a muchas fuentes de empleo, ¿verdad? Porque en Guairá es a mano todavía, ya no es todo maquinarias, ¿verdad? Entonces la idea es darle un poquitito prioridad a la caña de azúcar porque no se puede exportar y no se puede almacenar, ¿verdad? Entonces con esa reglamentación lo que queremos es que se le dé prioridad realmente al alcohol de caña de azúcar. De hecho, cumplir la ley, ¿no? Cumplir la ley. Claro. Cumplir la ley, o sea, ni siquiera es inventar nada nuevo, ¿verdad? Sí. Cumplir la ley. Y ahora, la competencia que se da con el maíz es por una cuestión de precio, ¿cuál es el negocio ahí Tengo entendido que podría ser precio, pero el alcohol de maíz se produce 350.000 litros, el alcohol de caña se produce solamente 100.000, 110.000. Es gigante la diferencia, enseguida termina. Esa es la verdad, claro. ¿verdad? Entonces, dándole prioridad, yo creo que reglamentando bien esa ley, se va a solucionar, ¿verdad? Y está en camino como ya. va a seguir aumentando también la mezcla, ahí también ya va a haber se mayor absorbe consumo. todo. Hasta déficit podría haber, ¿verdad? Sí, déficit, yo creo que hoy hay un poquito más de producción a nivel mercado, pero con esos aumentos yo creo que se va a inducir a que se estabilice y podamos trabajar todo, que es lo que queremos hacer también en los diferentes departamentos, ¿verdad? Nosotros tampoco queremos perjudicar a gente de otro departamento o gente que esté trabajando en otro tema que no sea caña de azúcar, ¿no? El número nomás, ¿de cuánto dijiste en Guairá? ¿Cuántos productores? 30.000 hectáreas de caña, casi 80.000 productores. 80.000, imagínate, y a eso sumarle los otros departamentos, estamos hablando de 200.000 productores aproximadamente. Mínimo 200.000 productores. Imagínate, mínimo 200.000, por eso es que se dice que hay que defender a ese sector desde el Estado, porque si mayor productor de maíz acá tenés Brasil, y si vos abrís la puertita, te van a aparecer los fantasmas. Claro, que entonces acá ¿qué pasa con nuestros cañeros? ¿Verdad? Tenemos que cuidarles y protegerles a nuestros productores de caña, ¿verdad? Así mismo. Estamos hablando con el ministro de Industria y Comercio, ya tuvimos una reunión con todos los gobernadores, con el presidente de la República, está en buen camino, yo creo que en 10 o 15 días más se trata de esa ley en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Con algunas modificaciones creo que vamos a llegar a buen puerto. Gobernador, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a las órdenes. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta va a estar con nosotros Luis Cris Jacobs, director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Pero antes, llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Celulares desde 59.000, televisores desde 79.000, lavarropas desde 49.000 y mucho más. Además, comprando ya estás participando de la promo 3.000 millones en premios. El 1 de octubre sorteamos una moto Buller Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal, como todos los domingos. Y ya está con nosotros Luis Cris Jacobs, director de la Agencia Nacional de Tránsito
y seguridad vial. ¿Cómo le va, director? Buenas noches, un gusto en saludarles a los televidentes del programa. Bueno, hace exactamente 8 días, este accidente allí en Pedroso, y me estaban pasando, director, perdón que haga esta pequeña introducción. El problema en Pedroso arrancó ya hace más de 20 años. Me pasaba el intendente de Upacaraí, Fernando Negrete. Registros más antiguos que encontramos en publicaciones periodísticas es un accidente ocurrido el 15 de julio de 1978. En aquella oportunidad, un colectivo de la empresa Rápido Iguazú S.A., RISA, chocó frontalmente con un camión sojero. El accidente se cobró 19 vidas. 19 personas fallecieron. Esto fue ya antes, después otro accidente, específicamente 7 de enero de 1995. 11 personas murieron. Pero acuérdate que en esa época la ruta era una sola, un carril y otro carril. Por eso decía, antes de la ampliación de la ruta 2. Digo nomás que ahí, y después otro, bueno, larga es la lista. Mirando un poco, desde el 78 hasta esta parte casi llegamos a 100 personas, si no es más. 100 que fallecieron exactamente en ese punto. Dicho esto, con la ampliación de la ruta, ayer, cuando fue el miércoles, en la reunión que tuvieron el intendente de Upacaraí con pobladores, otras autoridades, con la ministra Claudia Centurión, se habló incluso de traer asistencia internacional, asesoría internacional para buscar otra alternativa. Cuando se hace la ampliación, se construye la rampa de frenado de emergencia y nos decía el intendente, hay una cuestión allí que no todos se animan a usar, porque no tenemos experiencia en nuestro país. Entonces, en una cuestión de segundos, el conductor tiene que tomar la decisión en esa situación de desesperación. O me meto a la rampa de frenado de emergencia o sigo derecho. Lo que vimos, lo que pasó el domingo pasado, hace exactamente 8 días, que ese conductor tenía la posibilidad de utilizar la franja de frenado de emergencia y lastimosamente no lo utilizó. Entonces, dicho todo esto, ¿dónde, director, apuntamos en el trabajo de la institución a tu cargo para evitar estas desgracias que se vienen dando desde hace más de 30, 40 años? Bueno, la Agencia Nacional de Tránsito es un órgano creado en el 2014 por la Ley de Tránsito con el fin de colaborar estableciendo políticas de seguridad vial desde una óptica técnica en cuanto a infraestructura. La ley pide educación vial, la ley pide seguridad en las rutas y entonces la agencia está abocada precisamente a esa tarea, ¿sí? Estuvimos escuchando justamente el miércoles las explicaciones de la ministra. Nos decía precisamente que van a ser asesores extranjeros. Sucede que la cuestión vial y el tránsito hoy día tiene tinte internacional, ¿sí? Y la infraestructura vial tiene que ser aprobada por los órganos financiadores de la construcción de carreteras. Si no reúnen las condiciones que las normas internacionales establecen, Paraguay no va a conseguir créditos para construir carreteras. Entonces la ministra estaba explicando, y es así, ¿verdad? Esa carretera reúne las condiciones de seguridad para ese tipo de carretera, que no es una autopista, sino es una ruta duplicada, ¿sí? Ahora, el inconveniente principal de las rutas, porque Pedroso no es el único caso. Sucede que ahí los vehículos, cuando se pierde el control de vehículos, bajan con tanta velocidad y esa masa que impacta es lo que produce esa cantidad de muertes y lesionados, ¿verdad? Ese es el inconveniente en ese lugar. Está perfectamente señalizada como exigen las normas internacionales. Incluso arriba hay
hablando en un castellano paraguayo, un feroz cartel que dice que active el freno motor, porque en ese tipo de bajada el camionero sabe muy bien que tiene que bajar frenando con el motor, apoyando al freno a pedales, y aún le queda también el freno de manos, ¿verdad? 3 tipos de frenos tienen los camiones. Entonces, por la velocidad que llevaba, indudablemente el freno motor no fue activado. Así funciona la rampa como tiene que funcionar. Así funciona, la rampa. ahí mismo es, ¿verdad? Esa es una rampa a la izquierda. Es arena, de hecho que no daña, lo que hace es, hablando también en paraguayo, ¿verdad? Que la goma se hunda y que él empiece a pansear el vehículo para que eso detenga su marcha. Es algo que no daña completamente al automóvil, ¿no? Puede ser que el caño escape o algo así, Sí, ¿verdad? no, como yo digo, o sea, puede partir un eje, pero no le va a matar a nadie. Claro. A partir de ahí se puede romper el camión también, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender también que las escuelas de formación funcionan desde el año 2015, pero se consolidan aproximadamente desde el año 2017, 2018, ¿verdad? Los conductores antiguos no tuvieron la suerte de recibir, eso tampoco es excusa, pero sí es una realidad, ¿verdad? Los conductores que ya están no tuvieron la suerte de recibir la formación antes de obtener una licencia, como sucede hoy día. Entonces hay una serie de factores que hacen que suceda este tipo de inconvenientes como observamos, ¿verdad? Pero sí, las carreteras en el Paraguay siguen los lineamientos de lo que internacionalmente se exige. Y doy un ejemplo más, uno último, la ruta 1, ¿verdad? En las ciudades la velocidad está entre 50 y 30 kilómetros, depende de la actividad que ocurre sobre esa ruta que pasa por el centro, y al salir de la ciudad figura 80, porque ese tipo de ingeniería vial permite con seguridad una máxima de 80 kilómetros por hora. Pero pídanle a algún conductor paraguayo que en la ruta 1 se desplace a 80 kilómetros por hora. Y sin embargo, así está establecido porque la ingeniería de ese tipo de carreteras no permite mayor velocidad que esa. Entonces, acá hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que amalgamar para que las próximas generaciones salgan de esta situación. Nosotros ya estamos mal acostumbrados, digámoslo así, pero necesitamos. Uno de los factores principales es educación vial, ¿verdad? Eso. Acá en este accidente último de la semana pasada de Pedroso, el peritaje, ¿quién lo va a hacer? ¿Ustedes tienen algo ya que ver o ya hicieron su informe? ¿Ya elevaron un informe ustedes? ¿A quién elevaron el informe? Nosotros no hacemos peritajes de accidentes, ¿verdad? Eso hace el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas tiene ingenieros especialistas en seguridad. Tengo entendido que también tiene ingenieros mecatrónicos que tienen que estudiar al camión mismo, ¿verdad? Y nosotros en la agencia somos 20 personas, una institución muy nueva. Tenemos 2 ingenieros en infraestructura. Yo sé que en el 2013, y tengo que acceder a ese documento, en febrero del 2023, quise decir, la agencia elevó un informe al ministerio, ¿verdad? En el gobierno anterior. Tengo que hacer un seguimiento para ver eso en dónde está, pero de todos modos, también ahora la agencia va a realizar de nuevo, desde esos ingenieros en infraestructura que tenemos. De hecho que no se va a encontrar ahí cuestiones muy graves en cuanto a diseño de carretera. Nadie cuando diseña una carretera tiene previsto que los frenos fallen, ¿sí? Ese fue el factor principal de ese siniestro en ese lugar, la falla mecánica. Pero de todos modos también hay fallas del conductor por no utilizar el motor para frenar, y de hecho ese tipo de bajadas requiere de una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora para llegar con seguridad abajo. Si fuese un desierto, punto muerto y te vas.
pero eso pasa por una zona urbanizada. Entonces ahí se respetan las velocidades para ese tipo de zonas urbanizadas, que es de 50 kilómetros por hora. Y así fue. ¿Cuánto se calcula que bajó el camión en ese video? No sabría decirle, porque eso con tecnología se podría saber inmediatamente, ¿verdad? Pero desde el momento en que pierde el freno... a ojímetro podemos decir, bajó a 70 kilómetros por hora, bajó a 80. Sí. Pero justamente vino a visitarnos el señor Jan Todt, ¿verdad? Creo que el corredor que estuvo con FIA, y él nos dejó una serie de recomendaciones que ahora en la agencia estamos llevando adelante. Educación vial, con el Ministerio de Educación, con la ayuda de la Fundación MAPFRE y de la Organización Panamericana de la Salud, se va a implementar desde el año que viene en Itapúa un plan piloto, comenzando del preescolar al 6º grado. Luego va al 9º grado, siguiente año, la media. Y la Agencia Nacional de Tránsito, este año que me hice cargo, está becando a 5 profesionales e ingenieros licenciados en educación en la Universidad de Valencia de España, que tienen educación vial hasta el nivel universitario, estudiando en este momento lo básico de la universidad, que es una tecnicatura. Luego vendrá la licenciatura y todo lo demás, ¿verdad? Y ellos en este mes están rindiendo sus exámenes finales, y entonces nosotros vamos a tener en el país profesionales formados a nivel universitario en seguridad vial. Y ya iniciamos contacto con la Universidad Nacional de Asunción para instalar también esa carrera universitaria que se llama seguridad vial, ¿sí? Director, la función de la Agencia Nacional de Tránsito, estaba leyendo el otro día, pues dije yo, más rápido, y la Agencia Nacional de Tránsito, ¿cuál es su fin? Y leí en la página de ustedes la misión, visión, objetivo, y básicamente apunta a promover campañas de concientización y prevenir los accidentes de tránsito. Sí. Entonces yo estoy 100% de acuerdo cuando usted dice la educación vial. Sí. Estamos de acuerdo allí. Pero mientras tanto... Hay dos pilares fundamentales para la seguridad vial. Sí. La educación es una de ellas, ¿verdad? Pero el pilar más necesario y el más importante se llama control, ¿sí? Y el control personalizado ya no funciona en ningún país del planeta Tierra. Paraguay es el único país que sigue teniendo control personalizado, donde te hacen controles aleatorios. En los demás países funciona ya un sistema de control completo a través de tecnología. Por eso decimos peyorativamente, nos vamos al Brasil y nos portamos bien, decimos los paraguayos, ¿verdad? Como si eso fuese la gran cosa, ¿verdad? Al contrario, uno debe portarse bien porque así debe ser. Uno debe respetar un cartel de 20 kilómetros por hora, aunque no te guste, porque en ese lugar debe ser así, ¿verdad? Bueno, como que los seres humanos no funcionamos sin control, instalando una cámara en ese lugar donde dice 20, según la experiencia de los países que usan tecnología, en un promedio de 2 años a 3 años, disminuye 95% los problemas viales en ese lugar. Cuando los conductores se enteran que en ese lugar hay una cámara, que no tiene lluvia, no va a recibir 100.000 guaraníes en el poste. Eso funciona así en todo el planeta, por decirle algo. Pero hoy todavía ese sistema que está mencionando es muy todavía complicado. Entiendo yo que estamos todavía en el sistema personalizado y ¿sí? Estuviste también un par de años en la patrulla caminera. Sí, pero hoy, eso fue diferente, ¿verdad? No, ya sé, pero digo nomás el tema del control. Sí. La segunda pata que dijiste en el tema de seguridad. Sí. Conciencia, educación vial y después el tema de control. Esto que se anunció, ese control allí previo en Curuzú Peregrino, que ya va a ser de manera inmediata, nos decía el intendente de Upacaray, y permanente, porque hoy lo otro es muy a largo plazo, ¿verdad? Tenemos que tomar reacciones de manera inmediata. Eso puede surtir efecto, ese control allí. ¿Y ese control qué implica? Le voy a explicar la experiencia que hicimos con la caminera. ¿sí?
en el año 2019 y 2020. En un momento del 2019, no sé si fue febrero o marzo, se acercó la comisión vecinal a la patrulla caminera a consultar qué podemos hacer ahí. Bueno, es un tramo de 50 kilómetros por hora, no se debe superar esa velocidad. Recibimos el apoyo del Ministerio de Obras Públicas para señalizar, y la patrulla caminera tiene equipo, tiene radares de control de velocidad con rayo láser móviles, ¿verdad? No son los fijos que queremos instalar, y entonces se tomó la decisión de instalar ahí 24 horas de control con radar, avisando desde el momento en que se llega a casi a la cima, de que se está controlando con radar y que la velocidad respetada debe ser de 50 kilómetros por hora. La primera multa era una amonestación. Eso significa, mira, pasaste 50, te aviso que la próxima ya te vamos a multar. Por ahora, toma este aviso. ¿Sí? Bueno, eso se denomina amonestación en nuestra ley de tránsito, ¿sí? Y justamente en la reunión con la ministra habían miembros de la comisión de aquel tiempo y se acordaron de eso y pidieron que se vuelva a instalar control las 24 horas de velocidad. Ese equipo de radar de la patrulla caminera, por supuesto que la persona humana programa. Yo hice programar en aquel tiempo la medición del trabajo en ese lugar, tenía que trabajar las 6 horas, los datos quedaban encriptados y los inspectores tenían que descargar esos datos cada lunes en el sistema de la patrulla caminera. Y eso no se podía modificar, no se podía tocar, y en esos 6 meses, si bien no terminaron totalmente los siniestros, pero disminuyeron totalmente. A partir del 6º mes, y sobre todo cayeron algunos compañeros de la prensa que me llamaban permanentemente y pasaban repitiendo que ahí, que fueron multados, y todo el mundo se enteró que ahí se está controlando las 24 horas con radar, y eso hizo que disminuya la cantidad de accidentes. Y eso ustedes pueden preguntar a los miembros de la comisión de aquel tiempo, y también pueden buscar esos datos en la patrulla caminera y verán que en el 2019 y 2020 empezaron a disminuir los siniestros viales en ese lugar, al enterarse la sociedad que ahí había control permanente las 24 horas. Después yo tuve que irme por una cuestión legal y no sé si eso seguirá encriptado, pero evidentemente que lo ideal sería instalar ahí ese control con la caminera para que se respeten esos 50 kilómetros por hora. Ahí le pregunto yo, ahí Sí. eso es en la punta antes de empezar la bajada. ¿El control? Sí. No, nosotros hacíamos el control en 2 partes, a mitad De la bajada. de la bajada y al final de la correcto, bajada. correcto. ¿Sí? Porque en aquel tiempo se adquirieron 8 radares Trucam, ¿verdad?, que miden a rayo láser, y que también mediante el trabajo de la multa electrónica, que cambió un poco la situación, tenían que presentar la multa con fotografías, los datos encriptados, no se podían modificar, porque con el carbónico, pues, de un 9 haces un 8, invalida todo el documento. Ya no soy yo, 934407 mi cédula, pero de repente a veces 8344, ya no soy yo, ¿verdad? Ahora, ahí lo que se podría también es poner un control, como usted dice, del radar, pero también obligar a todos los camiones a ir por la izquierda siempre. No, por supuesto. Para que en todo caso, si se quedan sin freno, se tiren En ese lugar, todos los camiones tienen que mantener la vía que Por la tiene derecha, el freno de eso que el camión estuvo por la derecha. No. Y después se cambió. No, claro. pero Cambió a la izquierda. Después porque cambió. Venía Cambió. él por el carril lento. Sí, él venía por el carril, pero al darse cuenta pensó que seguramente el carril izquierdo tendría menos inconvenientes y cambió, ¿verdad? Se De equivocó. carril. Ahí está la falla. Y bueno, pero es una persona que no fue instruida en estas cosas en el momento de recibir la licencia, ¿verdad? Claro que no es excusa, pero Y sí. eso no se debería a lo mejor también pensar más adelante en que cuando se piden las licencias profesionales, Claro. eso se revalide con algún tipo de actualización, así como... Sí, no, resulta que ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Al renovar la licencia, tiene que realizar algunas pruebas, no el total del curso, pero tiene que hacer algunas pruebas que se le obliga a hacer.
Y sí ya existe la obligatoriedad de escuelas de conducción en todo el país, en toda la República, teórico y práctico. La semana pasada, director, hubo también un accidente con derivación fatal en la mal llamada autopista de Ñuguazú, donde falleció una persona, ahí en la rotonda. La rotonda de enfrente del aeropuerto viejo. Hasta ahí venía una camioneta por el medio de donde estaba el conductor, por supuesto falleció. Y ahí hay carteles, no sé cada cuántos metros. De hecho, había un control de velocidad. De 60 kilómetros por hora. ¿Y sí? 60, dice. Sí. Pero hoy está en nuestra cabeza que nos metemos frente a Ñuguazú y le imprimimos velocidad como era anteriormente, cuando la conocíamos como autopista Ñuguazú. Sí. Entonces ahí yo digo, permanentemente hay accidentes. Ahí veo que ahí están los de la patrulla caminera con su radar midiendo, supongo yo, qué velocidad, ¿verdad? Pero no... 80 carteles. Sí. Bueno, pero no están las 24 horas, ¿verdad? No pueden estar las personas haciendo trabajo 24 horas en todas las rutas. Por eso, volviendo al tema de tecnología, ¿verdad? La tecnología está las 24 horas con mal tiempo, etcétera, etcétera. Y cuando se entera la gente de que hay cámaras, van a respetar los 60. Ese famoso arco que tiene el semáforo y la velocidad. En Brasil hay mucho también. Eso tiene usted te marca tu velocidad y todo. Sí, eso también está previsto instalar. Sí, es como, son como unos lomadas electrónicas. Eso se llaman lomadas electrónicas. Sí. También se van a instalar en el Paraguay en las zonas más conflictivas porque hoy día, lastimosamente, hay que poner que también es exigencia internacional el entorno seguro de las escuelas. Entonces, en las rutas donde hay escuelas, en la ruta 1, en todas las rutas, se tienen que poner lomadas, no hay otra alternativa. No. Porque ¿Lomadas? Sí, lomadas están en las rutas porque la gente no frena. Y hay que frenarles, eso dicen las normas internacionales. Si ellos no frenan conscientemente por la justa razón, pues entonces frenarán por la dura imposición. Eso es así. Porque ahí generamos, o sea, es que la otra vez... El fiscal general del Estado el otro día estaba hablando con la ministra justamente de hora y le decía un domingo a la mañana que poquísimo tráfico de la ruta Asunción-Cadacupé por la ruta 2. Tardé para allá y para Caraí, lo mismo tardé una hora y no había tráfico, había semáforos nomás, semáforo. Y era semáforo rojo. Y perdí una hora en llegar ahí para Caraí sin tráfico por los semáforos que no están programados, por los semáforos que no están con onda verde, que no son semáforos inteligentes tampoco que detecten si hay tráfico. Ese es otro problema también. O sea, si hubiera semáforos, yo estoy de acuerdo que pongan los semáforos, pero que sean semáforos inteligentes, que detecten si hay movimiento del otro lado realmente o que tengan una onda verde, provee la velocidad inclusive cuál era y no funcionaba, no había onda verde, ¿verdad? Porque cada municipio programa como quiere. Sí, por eso, y son las consecuencias también los sábados y domingos de las lomadas frente a las escuelas, ¿verdad? Pero si hubiese un respeto consciente en los horarios que se necesita, no habría necesidad de colocar lomadas. Y no crean que Paraguay es el único. En Brasil te preparan, tenés que zigzaguear entre los obstáculos cuando se necesita disminuir la velocidad. Pero allá nadie protesta, ¿verdad? Nadie protesta allá. La tecnología va a hacer que esto mejore, ¿no es cierto? La tecnología que es transparente, es cierta. En la caminera hicimos la experiencia con la multa electrónica. Como estos son datos que existen, yo puedo decirlos ahora, ¿verdad? Existen en los archivos de la municipalidad, de la caminera. Antes, en el 2013, cuando yo me hice cargo, los ingresos eran de más o menos 9.000 millones de guaraníes al año. Luego apretamos con los tornillos. En el 2018 eran 19.000, 17.000 millones. Pero en el 2019, con la primera utilización de tecnología en la historia del Paraguay, con la patrulla caminera, que tenían que ellos introducir su código y tenían que introducir su PIN en el equipo, y eso aparecía en el laboratorio de la caminera, un botoncito, un puntito verde. Al hacer un clic,
aparecía el nombre del inspector que tenía que estar trabajando de acuerdo a la orden servicio número tal. A ver si animan a dar una cifra de lo que ingresó por multas en el 2019. Ni idea. 60.000 millones de guaraníes. 60.000 millones. Y venían a protestar, por supuesto, el juzgado de faltas les atendía y se les llevaba al laboratorio. ¿Cuál fue tu multa? Y me dicen que no tenía la luz prendida y yo tenía la luz prendida, director. Entonces el responsable le acompañaba y le mostraba y volvía. Y es cierto, director, tenía la luz apagada. Por dar el ejemplo de luz nomás, ¿verdad? Todas las otras faltas, adelantamiento indebido, exceso de velocidad, todo. La caminera tiene un laboratorio que guarda todas esas, o debería de tener, por lo menos lo tenía en aquel tiempo. Entonces, esa es la ventaja de la tecnología. Y voy a más, ¿verdad? Para que se entienda bien. Ocurre algún accidente en cualquiera de las calles, interviene el Ministerio Público porque hay daños personales. ¿Y qué les parece a ustedes que es la primera acción que hace el Ministerio Público? Verifica las casas si no hay algún circuito cerrado de televisión, cámaras de seguridad, un circuito cerrado de cámaras de seguridad para obtener los datos, porque las evidencias gráficas son pruebas contundentes, son indiscutibles. Entonces, en España se le llegó a llamar el milagro español, porque España fue condicionada por la Comunidad Económica Europea, por los fondos del Mercomún, si no reduce la tasa de accidentes. Y España decidió tomar el sistema inglés, que es el más duro de todos. Es el más duro de todos. Y en 10 años llegó a muerte cero. 10, cuando que Uruguay le tomó 30 años llegar más o menos a una situación aceptable. Brasil sigue peleando, Argentina también. ¿Y nosotros? Esto por lo menos, y estamos en el 22 de mayo, el directorio de la agencia determinó el uso de tecnología. El directorio de la agencia está compuesto por 4 ministros y 3 intendentes. Y empezamos a trabajar y en este momento tenemos los documentos que mayo, junio, julio, agosto, los documentos que el Ministerio de Hacienda nos pide para justificar la instalación de tecnología. Usamos los datos de la patrulla caminera porque con su multa electrónica ellos toman y georreferencian los accidentes hoy día en ruta. Entonces, establecimos también el movimiento económico que tendría comparando los ingresos del 2018, 2019, 2020 de la patrulla caminera para el Ministerio de Hacienda y la próxima semana les entregamos. Son muy exigentes y nos gusta que sea así, porque el uso de tecnología en el Paraguay tiene que nacer bien, tiene que nacer correctamente para que tenga el impacto en la sociedad que se necesita para que ojalá por lo menos podamos llegar al 50% de lo que pasó en España, ¿sí? Y con tecnología en España. Eso no fue porque la policía de tránsito trabajó el triple. Simplemente la sociedad se entera que en este tramo hay control con tecnología y su conducta cambia. Tiene un efecto educativo muy importante en la sociedad. Director de la patrulla caminera, lo que vos tenés que volver otra vez, me parece. No, ellos tienen una carta orgánica. Resulta que cuando me hice cargo de la patrulla caminera, pido su carta orgánica y estaban ellos regidos por función pública. Y entonces, ¿cómo vestían uniforme? Entonces, les obtuvimos su carta orgánica y otra irregularidad también es que cualquier político era elegido para dirigir a un grupo de uniformados. Eso no es normal. Entonces se estableció en esa misma ley que hasta el 2020 luego se haría cargo un uniformado. Por eso yo me retiré de la caminera en el 2020 y entregué la dirección que hasta hoy sigue a cargo de un uniformado como debe ser. Bueno, que mucho nos falta todavía en y bueno, tema. Pero porque les quiero decir nomás, el señor Jean Todt, que visitó el Paraguay, nos dio, no digo directivas, sino nos indicó, nos dijo, y entonces su principal
Sus principales indicaciones eran lo que estamos haciendo ahora. Educación vial y control con tecnología. La implementación, para cerrar con esto Sí. que le presentaron los 4 ministerios y 3 intendencias, aproximadamente para implementar la tecnología en materia de recursos, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto Estimativa, dinero? ¿Cuánto dinero? Bueno, esto se va a concesionar. Eso significa que la empresa concesionada Ya. va a cobrar un porcentaje de las multas para instalar todo. Al Estado no le va a costar nada, ¿verdad? Bueno. O sea, lógico que le va a costar ese porcentaje disminuido de futuros ingresos. Pero una inversión rápida no, porque se van a instalar 100 cámaras de semáforos, se van a instalar 100 cámaras fijas de velocidad, se van a tener 100 cámaras móviles de velocidad y se va a comenzar, se va a licitar para todas las rutas, caminos vecinales, caminos departamentales y centros urbanos del Paraguay, ¿sí? Entonces, comenzando con la ruta 1, ruta 2 y ruta 3 en el proyecto. Luego se irá extendiendo, porque son las rutas de mayor circulación. Esa empresa tendrá que mantener, tendrá que reemplazar equipos que, como un celular que solo dura 5 años, ¿verdad? Si tienen equipo de 5 años, tienen que reemplazar, y tampoco vamos a permitir que el porcentaje sea mayor del 40%. Hasta 40%. No vamos a permitir que lleguen a un 70%, creo que fue Parksim, ¿verdad? Algo así. No, hasta 40%. Ya estoy diciendo públicamente, ¿sí? Hasta 40% de las ¿Cuál va a multas. ser la institución convocante para la La concesión? Agencia Nacional de Tránsito, sí, porque la ley establece, no me acuerdo los artículos, porque creo que educación vial es artículo 30, después seguridad vial, licencias, todo eso estamos controlando, e instalación de tecnología, y establece claramente que puede concesionar, porque así fue en todos los países de América Latina. Todos los países eso se concesionó, todos los países ya tienen, menos Paraguay, pero que va a tener desde el 2025, Dios mediante, porque es una disposición del señor presidente, es una disposición del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito plasmado en un acta, así que tenemos la documentación de respaldo que nos autoriza a llevar adelante esto. Perfecto. Director, le agradecemos su tiempo. Muy No, amable. gracias a ustedes. Es muy importante que la sociedad vaya conociendo estas novedades que se vienen en el tráfico. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. A la vuelta vamos a hablar con Diego Legal, subgerente general de operaciones financieras del Banco Central del Paraguay. ¿Vos tenés deuda en dólares? No me preocupa, 5,5% me lo subió. Antes de la pausa llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos, celulares desde 59.000, televisores desde 79.000, lavarropas desde 49.000 y mucho más. Además, comprando ya estás participando de la promo 3.000 millones en premios. El 1 de octubre sorteamos una Motobuller Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuarto tema en Cara o Cruz. Seguimos por Canal 13, también por Unicanal. Antes aprovecho para agradecer, como todos los domingos, a Gilardini por el saco, por la camisa. Gracias, Gilardini, por acompañarnos todos los domingos. Y ya está Pipo Diego Legal, subgerente general de operaciones financieras del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pipo. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, a ver, Diego, esto que estamos viendo, ¿es para alarmarse, es para preocuparnos esta tendencia alcista que se da del dólar? Correcto. No, yo no creería que sea un motivo de alarma, ¿verdad? Son condiciones normales de mercado. Hay que recordar, Jorge, Pipo, que el dólar es un precio de una divisa que se determina mayormente por fuerzas de mercado, entiéndase eso como oferta y demanda,
Y este año ha sido un año particular en cuanto al comportamiento de la divisa, no solamente para nosotros, sino a nivel mundial, a nivel regional. En términos de factores externos, recordemos que hay una diferencia en términos a la estancia de política monetaria entre nosotros, nuestro país, y por ejemplo el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal. Para el caso de Estados Unidos, de ese periodo de inflación alta post pandemia que todos sufrimos y que tuvimos picos en el año 2022, países como Paraguay fuimos, digamos que más rápido, pudimos converger más rápido hacia nuestro objetivo inflacionario, y por ende pudimos llegar a esa etapa de neutralidad monetaria y volver a reducir las tasas de interés hasta niveles neutrales, ya teniendo esa inflación bajo control en términos de expectativa. Sin embargo, países como Estados Unidos todavía están saliendo, tanto en ese periodo de esa lucha de inflación, y mantuvieron ellos tasas muy altas. Desde Estados Unidos, antes de esta crisis inflacionaria, estaba con tasas del 0, 0,25, y hoy eso mantiene a tasas de 5,25, 5,50. Eso hace que, obviamente, los activos en dólares sean más atractivos y, bueno, presiona a una apreciación de la moneda norteamericana, ¿verdad? Y con eso, debe ser el factor externo que afectó a todos los países a la apreciación del dólar. En Paraguay está en un entorno de depreciación de lo que va el año del 5, casi 6% aproximadamente, pero otros países como México estaban por el orden del 17%, Argentina 18%, Brasil casi 15% de depreciación, y bueno, otros países como Colombia y Chile por encima del 7%. Entonces es un fenómeno regional. Y el comportamiento del tipo de cambio debe ser precisamente flexible, o tiene que ir variando estas fuerzas del mercado para precisamente absorber estos choques externos, ¿verdad? A nivel doméstico, para nosotros esto es un choque externo. Recordemos también que tenemos una caída en términos de intercambio. Los precios de nuestros principales rubros de exportaciones, por ejemplo la soja, en lo que va del año, tuvo una caída de precios del 25%, maíz 20%, trigo también del 15%, mientras que los combustibles, por ejemplo, el caso del gasoil, si bien se redujo, tuvo una reducción acumulada en el año del 10%, pero la gasolina tuvo aumentos del 6%. Entonces, un deterioro en términos de intercambio, y precisamente el tipo de cambio tiene que ir ajustando para ir ajustando estos deterioros en términos de intercambio. Entonces, no hay motivos de preocupación, sino que son parte de la dinámica propia del mercado. Es bueno también recordar, sí. Diego, no, lo que quería bajar un poco a términos más simples, ¿verdad? Primero hablar de que 5.7 creo que es el último año, si uno va de agosto a agosto es 5.7, 5.8, que está dentro de lo normal, lo de los últimos 30 años más o menos, ¿verdad? Esa variación. Pero para explicarle un poco a la gente cuál es el tema de la demanda de dólares que hace el Departamento del Tesoro norteamericano al subir la tasa, es sacar dólares del mercado, valorizar su moneda y con eso hacer que el americano pueda tener una moneda más fuerte para comprar y que sus precios, o sea, su dinero valga más a la hora de comprar y bajar esa inflación. Esa sería la explicación. Sí, el objetivo del Tesoro americano en mantener esas altas tasas de interés es atenuar un poco el dinamismo de la economía y que desincentivar el consumo, incentivar más el ahorro, el atesoramiento por parte del norteamericano, y así se pueda atajar o atenuar esas presiones inflacionarias. Como que generalmente la política monetaria, cuando hay una suba en la tasa de interés, lo que busca es eso, atenuar un poco la fuerza de la demanda agregada de la economía, eso mayormente consumo, inversión, para poder reducir esas presiones inflacionarias. Ese es el objetivo principal, contener ellos su inflación, ¿verdad? Tiene implicancias obviamente para el resto del mundo, porque obviamente nos genera esta depreciación que estamos viendo, ¿verdad? Ahora, en el tema competitividad, al tomar el dólar ese valor, yo sé que la soja perdió precio internacional, bajó el precio internacional de la soja, eso nos afecta.
pero también nuestras exportaciones, digamos, al subir el dólar, al convertir eso también, nuestras exportaciones ingresan más guaraníes al sistema, o sea, valen más también las exportaciones, pues se exportan dólares. Correcto, obviamente al subir el dólar eso favorece al sector exportador y atenúa un poco precisamente eso que mencionaba al inicio, ese choque de precios que tuvimos de término de intercambio, atenúa un poco esos precios en la caída de nuestros rubros de exportación en términos de guaraníes, con un mejor dólar eso se atenúa. ¿Cuánto ha inyectado el Banco Central del Paraguay para tratar de atenuar, de influenciar en el mercado, para establecer el tipo de cambio? ¿Cuánto hasta ahora es la inyección del BCP, Diego? Sí, Jorge, cuando el Banco Central interviene, para recordar, según nuestra Carta Orgánica, el Banco Central tiene que precisamente intervenir o participar en el mercado con fines nada más de reducir estos cambios oscilatorios bruscos. El Banco Central no puede fijar un tipo de cambio, claro, y eso no es lo recomendable, pero la idea es atenuar un poco las grandes picos, las grandes volatilidades que hay, ¿verdad? Para eso el Banco Central cuenta con un buen colchón de reserva que ha ido construyendo en las últimas décadas para precisamente poder suavizar estos cambios sin cambiar la tendencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también el Banco Central tiene otro rol que es agente financiero del gobierno. Entonces también se encarga de cambiar los dólares que el Ministerio de Economía tiene por concepto de emisión de bonos, etcétera. Entonces, el Ministerio de Economía necesita hacer gasto en guaraní, entonces lo cambia con el Banco Central. Entonces, por un lado, el Banco Central también tiene que devolver esos dólares que compra el Ministerio de Economía al mercado. Entonces, en cuanto a las ventas de dólares al sistema financiero, en lo que va del año, el banco vendió al cierre del mes de agosto 1.033 millones de dólares. No obstante, al mismo tiempo compró del Ministerio de Economía, en estos conceptos que te mencionaba anteriormente, 524 millones de dólares. Entonces, lo que efectivamente termina, lo que fue al mercado por encima de lo que se compró del mes de Hacienda, que fue nada más devolver lo que compramos del Ministerio de Hacienda, supera los 500 millones de dólares. 509 millones de dólares fue lo que fue al mercado, que podemos realmente interpretar como en pos a suavizar ese comportamiento del tipo de cambio, sin alterar la tendencia, porque el tipo de cambio flexible es lo que necesitamos para suavizar estos choques. Una parte entonces lo que se vendió por justamente esos préstamos o bonos en dólares que se emitieron, tenían que convertirse a guaraníes para pagar o para utilizarlo a los fines que se habían emitido los bonos. Así es, correcto. Eso el Ministerio de Economía, en vez de ir ellos al mercado, cuando nosotros somos su agente Claro. financiero, va a nosotros, pero eso no podemos distorsionar el mercado, entonces tenemos que devolverlo. O sea, tienen que ir soltando de a poco, porque si no la distorsión puede ser enorme. Correcto, correcto. Eso se va de a poco distribuyendo, porque si va al Ministerio de Economía de una, puede generar gran distorsión en el mercado. ¿Y va a seguir presionando al alza la moneda norteamericana, Diego? Buena pregunta. Eso, todos los economistas probablemente te van a decir que el tipo de cambio es lo más difícil de predecir, y el que puede predecir el tipo de cambio se puede volver millonario. Es complicado decir, pero no obstante tenemos que evaluar los posibles escenarios, ¿verdad? Estamos en un periodo del año, el segundo semestre, los últimos meses del año. Aquí hay siempre un comportamiento estacional, que es la dinámica de las importaciones, que de hecho fueron buenas la dinámica de las importaciones este año en general, y en el segundo semestre suele ser otra vez más altas por el hecho de que, bueno, ya previendo las compras de fin de año, etcétera, se van estoqueando ya hacer los pedidos, ¿verdad? Entonces, por ese comportamiento estacional, siempre el segundo semestre presiona un poquito hacia arriba, ¿verdad? No obstante, como te mencionaba anteriormente, en cuanto al contexto externo de las tasas de Estados Unidos, la semana pasada, precisamente el viernes pasado, en Jackson Hole, es una reunión muy importante que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, el presidente de la Fed mencionó que llegó el momento de bajar la tasa de interés de Estados Unidos. Entonces, eso reduciría esa presión por el lado externo que estuvo actuando todo el año el diferencial de tasas. Generalmente, cuando el presidente de la Fed, este presidente al menos anunció una medida como esa, se termina cumpliendo. Entonces hay expectativas de que realmente se cumpla esto. La reunión es en septiembre, si recuerdo bien es el 17 y 18 de septiembre la reunión,
Y yo creo que el mercado ya está internalizando esa baja de interés. La duda está de repente si sería una tasa de interés, una reducción de 25 puntos o de 50 puntos. Y luego si se daría luego recortes sucesivos en lo que va del año. Diferentes analistas de los mercados internacionales hablan de que podrían darse más, efectivamente más de un recorte, no solamente en septiembre, y hablan entre 2 o 3 recortes, algunos hablan de hasta de 4, ¿verdad? En la medida que eso se vaya materializando, yo pienso que eso atenuaría un poco las presiones inflacionarias que puedan darse, al menos por el lado externo. No obstante, por el lado interno tenemos esta demanda estacional que, bueno, siempre presiona hacia arriba. Hay una lectura fatalista por parte, incluso de algunos colegas tuyos, digo, economistas, medios de comunicación que pretenden instalar un escenario casi catastrófico por esta suba del dólar, pero al escucharte cuando haces esta descripción del escenario, me parece que es un comportamiento casi natural, se puede decir, Diego. Es correcto, Jorge, es totalmente natural. Okay. Si es catastrófico, sería catastrófico para todo el mundo. Como te mencioné, es un fenómeno que a toda la región, imagínate, nosotros estamos hablando del 5 o 6% para nosotros, pero tenemos México, Brasil, Argentina, que están por el 15, 18% y no pasa nada. ¿Sabes? Están acostumbrados a fluctuaciones cambiarias de magnitudes mucho más grandes. Históricamente, Paraguay, quizás junto con Uruguay, son los países un poco más estables en términos de variaciones cambiarias. Hay que desestigmatizar un poco esas variaciones cambiarias, diría yo, porque son naturales, son precios normales que varían, ¿verdad? Pero no ocurren en mucho mayor magnitud en otros países y es la forma en la que la economía se ajusta a esos choques externos. De lo contrario, por tratar de mantener tipo de cambio fijo con variaciones mínimas, tiene un alto costo en términos de las reservas internacionales, ¿verdad? Que no es sostenible en el tiempo. Realmente volviendo a eso, digo yo, ¿verdad? O sea, el endeudamiento en dólares que pueda tener la gente en un crédito hipotecario o en un crédito para un vehículo que es lo que es de mayor monto, digamos, en una cuota de 300 o 400 dólares, la variación del 5% interanual, o sea, en el año, o que termine siendo el 6% en el año, va a variar en 18 dólares. O sea, no creo que sea el fin del mundo para nadie esa variación. Ahora, ahora cuando entramos en el tema de la canasta básica familiar, ¿qué porcentaje de la canasta básica está compuesto por productos importados y qué porcentaje por productos de producción local para que el dólar le afecte a los productos importados y pueda variar eso, que sí es más sensible? Sí, menos de un tercio son productos importados. Si recuerdo bien el número, está por el torno del 23-24% de la canasta, según el último año base, son productos importados, ¿verdad? Y ahí también hay que tener un poquito una cuestión a consideración. Tampoco el aumento del tipo de cambio, la mayor parte, como te mencioné, la mayor parte de la canasta son productos locales y un 23-24%, si mal no recuerdo, son los importados, pero tampoco no es que esa suba del tipo de cambio se traslada uno a uno en los precios de esos bienes importados, se atenúa mucho, ¿verdad? Principalmente porque la gran mayoría, la mayor parte de nuestras importaciones son, diría, por el 80% de las importaciones son productos manufacturados, que son caracterizados por demandas relativamente elásticas. ¿Y eso qué significa en términos sencillos? Que si varía mucho el precio, la gente va ajustando, son sensibles a los ajustes de los precios. Entonces eso hace que no se traslade tanto en el precio final porque los mismos importadores, los mismos vendedores no ajustan tanto su precio conforme a no perder tanta la venta, no reducir tanto sus ventas, no reducir tantas sus ventas. Entonces, por eso no es que tienen un impacto muy fuerte, más todavía variaciones cambiarias, depreciaciones cambiarias de orden de magnitud que estamos hablando, el 5 o 6%, no se trasladan mucho en los precios de bienes importados, porque por un lado son una proporción no mayor, son 23-24%, y otra vez los precios son relativamente rígidos porque los vendedores, los importadores no tratan de trasladar tanto esa suba de precios ocasionado por el tipo de cambio a sus clientes para no reducir sus ventas. Bueno, Diego, te agradecemos estos datos y tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes cuando quieran, un gusto.
Gracias a vos, Diego Legal, subgerente general de operaciones financieras del Banco Central del Paraguay. Me llamaba la atención, Jorge, cuando decías vos algunos medios, algunos lectura fatalista, colegas fatalistas del día, uno de estos nefastos personajes, ya sabemos cuál, que anda dando vuelta por ahí opinando a medida, decía, el precio del arroz brasilero en un año varió 40%. Hermano, comprar arroz paraguayo. O sea, ¿quién compra arroz brasilero? El que puede comprar arroz brasilero. O sea, que me diría que el escándalo nacional se te da porque el precio del vino tal subió. Eso no está en la canasta básica del 90% de los ciudadanos, 80% de los ciudadanos. El precio del arroz nacional, que hay una producción enorme, no tuvo esa variación ni cercana, ni el 10% de esa variación que está planteando. Entonces yo me pongo a buscar en cuánto varió el precio del iPhone, y sí, hermano, pudo haber variado. ¿Cuánto varió el precio de la Land Cruiser? ¿Y a cuánto le afecta el precio de la Land Cruiser? O sea, es muy estúpido plantearlo desde ese punto de vista. Y la gente, ¿dónde está sintiendo eso? No sé dónde está sintiendo, porque me decís, ay, hubo tanto por ciento de inflación. Eso es mentira. Es muy sencillo. Si es mentira, medio de comunicación o economista o analista económico o periodista, demuéstrelo. Agarre los índices del Banco Central que están en la página web y desmienta que la variedad, lo que dice el Banco Central, le diga, es mentira porque yo me fui al mercado de abasto y el precio del choclo no era tanto. Sí. El precio del aceite común no era tanto, de la banana no era tanto. Pues si no, por decir, yo puedo decir, no, yo siento que está en la mitad del precio que el gobierno anterior, porque me encanta decir eso. No, digo por decir, pero hablar pedo es gratis. Sí. Bueno, te voy a hacer la última pausa y venimos para cerrar el programa. Bueno, nos vamos, Pipo. Nos vamos, señor. Sí, nos encontramos el próximo... Bastante variado fue el menú hoy, ¿eh? Sí, de todo hablamos hoy. Sí, señor. ¿Cuántos temas? 4. Roberto Moreno, varios, César Sosa. Con Roberto Moreno 3 temas, con Sosa 2 temas, con Jacobs. Jacobs, vamos a decir. Chris, en realidad. Sí, aquí muchos te van a multar. Sí, que muchos nos van a multar. Y también con Diego Legal, realmente muy variado hoy el... Bueno, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios permite. Señor. Buenas noches. Este programa fue